Deliberate act of sabotage, and now the Russians are pumping out disinformation. Наземного базирования по объектам энергетики. Como usted sabe, estamos en un periplo por Europa y bueno, pues desde España estamos transmitiendo en ediciones especiales. Muchas gracias a usted, y estamos recogiendo muchas de las impresiones de los ciudadanos, de la gente que sabe y de la gente que también vive el día a día con respecto a lo que está pasando en Ucrania, con respecto a lo que está pasando en este enfrentamiento que pues ya se ve y que muchos coinciden entre la OTAN y Rusia. Y queremos saber, como usted, como muchos, como millones de personas, qué hay detrás de bambalinas, qué hay detrás de todo este teatro, y por eso pues tenemos que preguntar y acudir a nuestros expertos muy experimentados y que saben mucho. Vamos a recoger lo último que hay en este conflicto que afecta no solo a Europa, sino también a todo el mundo, y también tenemos algunas precisiones de algunos ciudadanos que bueno, pues que nos hemos entrevistado con ellos y ya se las platicaré, ya se los comentaré. Soy Roberto Lamadrid y esto en edición especial desde Europa, Detrás de la Razón. Comenzamos. El Ministerio de Defensa de Rusia nombra a un nuevo general para encargarse de la guerra en Ucrania, Sergei Surovikin. Tiene reputación de mucha dureza, experiencia en guerras complejas. Se ha encargado también de la Fuerza Aérea y comandó ataques durísimos en territorio sirio. Los comandantes de Estados Unidos se coordinaron con él en Siria. Putin sigue lanzando misiles sobre Ucrania. La capital, Kiev, ha sido golpeada en centros neurálgicos de gobierno y energía. Holanda enviará misiles de defensa a Ucrania en respuesta al ataque de Rusia. Rusia ataca a Ucrania con drones de Irán. Son drones suicidas iraníes llamados Shahed, que para el Islam significa testigo de la fe. Rusia detiene a 8 personas por el ataque en el puente de Crimea y culpa al Ministerio de Defensa de Ucrania. Son ciudadanos de Rusia, Ucrania y Armenia. El Servicio Federal de Seguridad ruso dice que el sabotaje se hizo mediante un camión y que se organizó por la inteligencia ucraniana. Putin está listo para darle gas a Europa por el único gasoducto que sirve, el Nord Stream 2. Recordemos que el Nord Stream 1 fue atacado. Putin y el presidente de Turquía, Erdogan, se reúnen este 13 de octubre. Turquía da propuestas de paz. Putin escucha y decidirá. Hello. Arabia Saudí de alguna forma apoya a Rusia, dice Estados Unidos, y lo pagará. Arabia Saudí apoya a Rusia al recortar la producción de petróleo en la OPEP. No deja que caiga el precio y eso
le da un respiro a Rusia. Esto y más y mucho más está pasando, como que hace unas horas dijo también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la pelota está en la cancha prácticamente de Europa Occidente, la anglosfera, sobre todo de la gente de Washington. Vamos a ver qué pasa mañana en los diálogos de Astana. Bueno, son como unos diálogos de Astana, pero en realidad es el presidente Erdogan, el presidente de Turquía y el presidente de Rusia que intercambiarán algunas posiciones. Lleva una agenda grande, un cuaderno grande, una libreta grande con propuestas para la paz, Erdogan, y vamos a ver si el presidente Vladimir Putin acepta una o dos. Él dice que está listo para suministrar ya gas a Europa por él, como usted escuchó a Shadi Narváez, que además es la encargada de esta producción, de que ya está listo para suministrar gas a Europa, pero por el Nord Stream 2. Está con nosotros Eduardo Bior, y ya sabe que no me gusta echar flores, pero bueno, el gran Eduardo Bior, siempre comandando un grupo de intelectuales allá en el cono sur de América, en Argentina. Muchísimas gracias, Eduardo, gran conocedor de la situación mundial. Gracias por acudir al llamado y gracias por explicarnos a todo el público detrás de la razón, y gracias también a Carlos Pereira Mele. Él es el directivo fundador de Dossier Geopolítico, otro think tank en América que pues junta las plumas más avisadas, con más información para que también nos den pues la visión de lo que está pasando. Gracias a los dos, Carlos, Eduardo. Eduardo, comienzo contigo. Explícanos qué está pasando, porque bueno, fíjate que en nuestro viaje a Europa hemos tratado de hablar todos los días con mucha gente, con muchísima gente, con gente de la calle, con gente conocida, con intelectuales, con periodistas, y el promedio es que pues como que sí, algo está pasando en Ucrania, pero como que están muy lejos, y en realidad pues no están muy lejos, y como que están muy lejos también de que la vayan a pasar mal en invierno, pero en realidad yo creo que los ciudadanos de Europa no están muy bien informados. Adelante, Eduardo, explícanos en la primera intervención, desde tu visión, ¿qué es en realidad lo que estamos viendo en este enfrentamiento de Ucrania-Rusia, que no es Ucrania-Rusia en realidad? Adelante. Buenas tardes por lo pronto, buenas noches para ustedes ahí en España. Un gran abrazo para mi querido Carlos Pereira Mele desde la República de Córdoba. Así aquí estamos en una interna argentina entre Buenos Aires y Córdoba. Lo que está pasando es un capítulo de la guerra mundial, como la llamó el Papa Francisco, que se viene desarrollando en cuotas desde hace por lo menos 8 años, desde el golpe de Estado en Ucrania y desde el lanzamiento del Estado Islámico. ¿Se acuerdan que existía una cosa que llamaban Estado Islámico? Bueno, fue la obertura para la guerra mundial en cuotas. Acá lo que se está resolviendo fundamentalmente es la forma que va a tener el mundo dentro de unos 20 años, entre los imperios marítimos anglosajones, Estados Unidos y el Reino Unido por un lado, y las potencias continentales euroasiáticas, Rusia, China, Irán, y se está sumando India, y parece que hay nuevos candidatos que van agregándose al club, como acabamos de escuchar en las informaciones que dio Shadi. El objetivo principal de la guerra provocada por la OTAN no es Ucrania, no es Rusia. El objetivo principal es China. Lo que los Estados Unidos, Gran Bretaña pretenden es generarle a Rusia una guerra de desgaste tal que se produjeran desórdenes internos, una situación caótica, y poder llevar a un cambio de régimen que fragmentara a Rusia en una cantidad de republiquetas. Es más, hace pocos días en un seminario, en un foro abierto en Polonia, se estuvieron especulando sobre la post-Rusia. ¿Cuál sería la geografía de la post-Rusia? Y dibujaban un mapa con
creo que 14, 15 republiquetas fácilmente dominables, riquísimas en recursos como es el territorio ruso, y eso sería precisamente lo que a Estados Unidos le permitiría rodear a China y dar la batalla final por el dominio mundial. Ese es el esquema de los estrategas norteamericanos y británicos. En realidad es un esquema de principio del siglo XIX. Es decir, es el gran juego por el control de Asia Central entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, pero trasladado al siglo XXI. Es decir, son muy modernos los muchachos, y siguen trabajando con esquemas ideológicos que ya tienen 200 años. Es decir, no tiene nada que ver con la realidad geográfica y política actual del mundo. El problema es que la agudización de esta guerra en realidad no se está perjudicando más a los no participantes, también a los participantes indirectos como son los europeos, pero a los no participantes nos está perjudicando mucho más que a Rusia. Es decir, en el caso de nuestro país, Argentina, se está produciendo una carrera por la apropiación de los inmensos recursos energéticos, el litio, el agua y los alimentos que produce Argentina. Y lo mismo está sucediendo con Brasil, es parte de la campaña electoral actual, y no sé cómo es en tu patria, Roberto, pero me imagino que también, aunque aparentemente por las noticias que nos llegan está un poco más controlado. Es decir, acá hay un emblocamiento, han cerrado el cerco. Esto es aquí en el continente americano, han dicho los estadounidenses, no entra nadie que no seamos nosotros. El problema es que la principal potencia económica aquí, por lo menos en cuanto a inversiones directas, es China, no es Estados Unidos. De Estados Unidos dependemos todos financieramente, pero la inversión es China, así que no sé cómo se va a resolver. Esto, para concluir, esto es una guerra mundial en el pleno sentido de la palabra. O sea, abarca todo el mundo, abarca todas las dimensiones de la vida, especial y particularmente la percepción de la realidad por parte de la población mundial sobre la que actúa toda la propaganda occidental, y es decir, es imposible predecir cómo se va a resolver. Bien. Gracias, Eduardo. Carlos, ¿qué opinas de la nueva, no nueva adquisición, sino del nombramiento del nuevo general a cargo de la operación especial de Rusia en Ucrania, es decir, el nuevo encargado de la guerra en Ucrania? Algunos dicen que es un general durísimo, con mucha dureza, con mucha experiencia, encargado incluso de la Fuerza Aérea y capaz de organizar tropas de tierra, tropas de aire y barcos de guerra. De hecho, fue una pieza clave en Siria. Tan clave fue que los generales estadounidenses se coordinaron con él en Siria y apenas lo nombraron y pues cayeron misiles sobre Ucrania. Algunos dicen que es para forzar a la negociación. ¿Cuál es tu lectura de este nuevo general y de lo que está pasando en tierra? Es decir, de ver cómo cayeron los Calibre y los misiles con denominación 55 y 105 rusos sobre Kiev. Carlos. Bueno, gracias por la invitación, Roberto. Saludo al amigo Eduardo, que vive en la República de Buenos Aires también. Eso es. Interesante. Mira, dos cositas. Primero, me interesó mucho lo que tú has dicho, que vas a subir gente de lugareña, española en este caso, que está viviendo el conflicto y que tiene diversas opiniones, pero en general todas sesgadas. Es evidente que en Europa se vive un cerco mediático y una censura mediática profundísima y que no les permite entender la realidad de cómo Europa ha sido arrastrada a transformarse en un grupo de países vasallos de la angloesfera en todos los aspectos.
en el cultural, en el político, en el militar, etcétera. Y por supuesto, cuando hablamos de la economía, estamos viendo los resultados. Un colega nuestro de nuestro grupo está en Londres en este momento. Anoche envió un hermoso video de la noche londinense. No se podía ver nada porque estaba todo a oscuras. Y me dice, y además hay paro ferroviario, además hay problemas de entrega de combustible, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que nos hacíamos, perdón, ¿y los medios de comunicación cómo lo plantean a eso? ¿Y cómo nos transmiten esa información a nosotros en América? Muy sesgada, muy reducida, muy encapsulada. O sea que esa realidad que también llevan 2 semanas en Francia haciendo colas inconmensurables para poder cargar combustible en sus vehículos, he visto hasta patrulleros, los policías empujando patrulleros para poder cargarle combustible, para poder seguir haciendo patrullas, etcétera. Esa es la realidad que no nos están mostrando. O que mejor dicho, le están mostrando a muy poca gente y la mayoría vive en ese oscurantismo informativo que permite que las élites europeas oligárquicas que gobiernan por terceros, porque no son el poder real, sino que son simplemente delegados que están allí, hacen que este conflicto, que no es el único conflicto, como dijo Eduardo recién, el conflicto se está desarrollando. El escenario ucraniano es un escenario que yo lo consideraría ya un escenario menor, porque el conflicto se ha estirado a todo el planeta Tierra. Lo que nos dice Eduardo recién de que Estados Unidos no es que diplomáticamente, no es que nos ha hecho llegar algún tipo de información, no. La señora jefa del Comando Sur, la generala Richardson, en numerosos comunicados personales ante ministros de defensa, ante funcionarios de distintos países reunidos de América, ha dicho que Estados Unidos no va a permitir que en esta región opere ni los chinos, ni los rusos, ni los indios, ni nadie que ellos digan que no. Porque está en juego su seguridad nacional. Y cuando está en juego la seguridad nacional norteamericana, ellos se abrogan todas las acciones que deban tomar. El único problema que cuando dice eso esta señora pareciese que estos territorios desde México para abajo no tienen habitantes, no tienen estructuras estatales, no son países con algún tipo de autonomía o soberanía, entonces ellos nos quieren seguir manteniendo bajo una especie de imperio a través de esta señora que nos dice claramente con quién debemos estar y con quién no debemos estar. Y si estamos con los otros, somos enemigos. Bien, decimos esto para que entendamos, porque por ahí, como dice Eduardo, mucha gente acá cree que la guerra está ocurriendo a tantos miles de kilómetros que no nos afecta en lo más mínimo. Y por supuesto que hace rato que vienen por todos nuestros recursos. También esos recursos son necesarios para las otras potencias emergentes, o sea que somos escenario del conflicto global en pleno desarrollo. Pero fíjate, ¿por qué digo que estamos en presencia de un conflicto, de un escenario ya, podríamos decirlo, secundario? Porque la guerra también se ha visto esta semana fuertemente incrementada en el momento que la OPEC más le pegó una cachetada histórica a sus socios tradicionales, le hace Estados Unidos y Gran Bretaña, y dijo, le reduzco a partir del mes que viene 2 millones diarios de petróleo, y eso hizo que, por supuesto, Estados Unidos considera una actitud hostil, o sea, peligro. Y ya varios senadores y diputados piden que Estados Unidos retire esas bases militares de ahí, que se deje de vender armas a esos países. Es más, en estas horas ha visitado en San Petersburgo el jeque Zayed Al-Madan de Emiratos Árabes Unidos y ha sido recepcionado con gran calidez por Vladimir Putin, y esto es un cambio
Copérnico de las tradiciones, relaciones que tenían los países petromonárquicos de la región del mal llamado Medio Oriente, sino del sudoeste asiático, como debería llamarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Moscú ha tenido una moderación admirable hasta ahora. Hace pocos días atrás fue bombardeado uno de sus gasoductos más importantes, el Stream número 1, ¿no? Hace un mes y medio atrás, reconocido por el servicio de inteligencia ucraniano, fue asesinada la hija de un filósofo ruso que se lo considera de gran influencia sobre Vladimir Putin. Me refiero al señor Dugin, cuya hija fue asesinada por comandos ucranianos. ¿Cuál ha sido la reacción? Ha sido una reacción realmente moderada ante semejante atentado a ciudadanos rusos en territorio ruso. Imaginemos que un grupo comando asesina ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos de Norteamérica. Inmediatamente la reacción norteamericana es ir y eliminar todo vestigio de quien organizó y practicó y ejecutó esa misión. Bueno, por cierto, dicen que en Washington están enojados, ¿no? Están molestos con Ucrania porque no le consultaron el asesinato de la hija de Dugin, ni tampoco el coche bomba en el puente Kerch de Crimea, ¿no, Carlos? Pero me parece que eso es para la galería. Porque evidentemente que ya se sabe por las detenciones que he hecho recién referencia a Sade, que el camión salió de Ucrania rumbo a Bulgaria, de Bulgaria por Mar Negro llegó creo que a Georgia y pasó por Armenia, de Armenia fue armado, bueno, una serie de maniobras que eso se tiene que hacer a través de una estructura de inteligencia internacional que creo que Ucrania no está en condiciones de tener esa infraestructura logística de inteligencia. Es evidente que hay sombras de los sospechosos de siempre de que han hecho esta acción. Lo que quieren hacer es profundizarle supuestamente el accionar. Ahora, fíjate que la guerra en sí, ¿cuál ha sido la respuesta? Y enviar a Ucrania al medioevo. Hoy en día Ucrania carece de energía, carece de agua, carece de internet, carece de comunicaciones. Su sistema ferroviario está paralizado porque se mueve a través de electricidad, etcétera. No puede vender energía eléctrica a Europa y sin embargo Vladimir Putin, para demostrar que está en una acción diplomática en pleno conflicto, ofrece negociaciones a los europeos diciendo todavía hay posibilidades de hacer negocios y además poder que ustedes el invierno no sea tan cruel como el invierno que se les aproxima. O sea, lo que se está tratando de plantear por el cambio de mando que hoy se está haciendo presente con el general exitoso, porque es el otro punto, es un general exitoso, es un general que aniquiló a lo que bien dijo Eduardo, al ISIS, creación de los servicios de inteligencia occidentales. Él es uno de los responsables máximos de esa gran victoria sobre ese grupo que controlaba el 80% del territorio sirio y el 30% de Irak, y hoy controlan apenas el 5% del territorio sirio. Eso es parte, por supuesto, de la heroicidad del ejército sirio, de la participación de comandos especiales iraníes y del Hezbollah y de las fuerzas aeroespaciales rusas que tuvieron gran importancia en esa gran victoria, que es la gran victoria que ha venido a trastocarse, porque esa gran victoria fue el freno a ese proceso que habla Eduardo de esa vieja teoría inglesa tomada por los norteamericanos de cercar el corazón del mundo, el mundo euroasiático. Siria era el paso previo a si caía Siria, caía Irán. Y si caía Irán, iba a ser como por dominó el cerco sobre lo que dijo recién Eduardo, sobre China, que es el enemigo estratégico
y que no lo digo yo, sino que lo dicen ellos mismos porque sus documentos públicos de la seguridad nacional habla de que el enemigo o adversario, como le queramos llamar, estratégico, se llama República Popular de China. Bien. Entonces son como pasos. Todos esos pasos, el primer gran corte fue en Siria. La famosa batalla de Alepo, el Stalingrado occidental. Y a partir de ese momento tuvieron que mover los peones en otras regiones. Se los mueven en Georgia, se los mueven en Armenia, se los mueven en Ucrania. Bien. Pero también es muy cierto lo que vos has dicho, que se aproximan nuevas sociedades a este mundo real que lamentablemente los europeos por ese apagón informático desconocen. Ese mundo euroasiático sigue creciendo y nuevos socios quieren participar. Y ahí es donde está el gran cambio sistémico global y por ello hay una guerra híbrida global, total. Y se está desenvolviendo en estos momentos, por eso se desenvuelve en todos los medios y especialmente hay una gran guerra en el sistema mediático informativo. Gracias, Carlos. Regreso contigo para la conclusión o concluir el programa. Eduardo, a ver, dos preguntas. Por un lado, tenemos lo que hemos recogido durante este viaje que hemos hecho. Ya recorrimos pues mucho más de 1,000 kilómetros desde la frontera de Francia hasta la frontera de Portugal. Estamos ahora en una ciudad pequeña que se llama Badajoz y vamos a cruzar a Portugal y seguiremos reportando qué es lo que estamos viendo. Y desde Cataluña hasta Extremadura, pues nos hemos encontrado, tratando de ser imparciales y sin mentir, pues a los españoles y a muchos europeos comiendo sus tapitas, su vino. Me acerco, les pregunto y bueno, pues están como se dice en México, quitados de la pena. Algunos, y aquí vienen 4 cosas, algunos me dicen que todo esto es una manipulación de ambos bandos, que pues no les creen a ninguno. Otros nos dicen que, pues, o más bien exhiben que hay una profunda ignorancia. Yo veo un pueblo muy desinformado, un pueblo que no tiene una conciencia crítica, desde luego, y mucho menos bueno, pues, una formación propia, sino que está ahí a la deriva con los noticieros tradicionales. 3, hay gente que dice que pues esto es un desajuste entre las élites y que finalmente pues de alguna forma se van a arreglar y ponen de manifiesto que incluso Putin ya quiere negociar y enviar gas vía Nord Stream 2 a Europa. Y la cuarta posición es que bueno, pues que finalmente esto siempre ha pasado. Ojo, que siempre ha pasado en Europa, que siempre han estado en constante guerra, a veces guerra caliente que se ve, que se nota, a veces guerra que no se nota, pero que siempre han estado en un conflicto entre múltiples o muchos países, que es prácticamente lo que consideran Europa, que esta unión pues nunca ha existido, que es una unión maquillada y en realidad todos estos regionalismos siempre han estado en pugna y lo que estamos viendo es el choque una vez más de élites y que lo que va a pasar es lo que siempre pasa, otro ciclo más y nada más, sufren los más pobres y los ricos se enriquecen. La pregunta es, ¿tú cómo lo ves desde tu análisis? ¿Tú cómo lo ves? Y esto es lo más importante, que estás lejos, estás fuera de Europa, pero que conoces muy bien Europa y que conoces muy bien las cosas que suceden en el mundo. Eso es por un lado. Y por el otro lado nos dicen también que China está calladita. Silencio. ¿Cómo interpretamos ese silencio chino? Que no está en silencio, pero que pues puede ser que esté como en silencio, porque no está activamente participando, sino que siempre pide a las ambas partes que haya mesura y que se llegue al diálogo. Eduardo, te escuchamos. La segunda pregunta es más sencilla de responder que la primera. China está calladita por 3 causas. Y vamos a empezar así. Está calladita hasta el domingo que viene. Cuando se termine el 20º Congreso del Partido Comunista de China, que va a determinar el rumbo de China para la próxima década, y por lo tanto el rumbo de buena parte del mundo, China va a hablar. Eso es lo primero.
Y no, es decir, el gobierno y el partido chino no se expiden sobre minucias, sobre la vida cotidiana. ¿Por qué? Por, primera causa, porque a China en realidad, y es comprensible, esta guerra le molesta. Eh, es decir, China tiene el problema de Taiwán y el secesionismo de la élite dirigente de Taiwán, apoyado por Estados Unidos. Entonces no puede andar tranquilamente apareciendo como que apoya el secesionismo de cualquier región respecto al país en el que está inserta. Sabemos, ya lo hemos hablado varias veces en estos meses, que la situación en Ucrania es absolutamente diferente, pero obviamente ante la manipulación mediática, es decir, China se cuida muy bien de que no le hagan una campaña diciendo, ¿vieron? ¿Ustedes están de acuerdo con la secesión de una región respecto a su país? Entonces, ¿por qué no aceptan la de Taiwán? Mm, Es muy comprensible la calma china y sobre todo y particularmente porque China intenta seguir manteniendo relaciones económicas con todo el mundo. Y trata de que las relaciones económicas y comerciales no estén influidas por la política. Es decir, ahora, hoy, después de 2 años en Argentina, se ha logrado una negociación con China para destrabar las inversiones para la construcción de 2 represas gigantescas en el sur del país, en la provincia de origen de Carlos, en Santa Cruz. Sí, unas represas que habían estado paralizadas, primero en el gobierno derechista anterior y segundo por la presencia de un personaje pro-norteamericano en la asesoría del presidente Fernández en los primeros 2 años del gobierno actual. O sea, ahí se ve como China, lo nombro como un ejemplo a pesar de la presión política y militar que mencionaba recién Carlos, de Estados Unidos sobre todo el continente americano, China intenta mantener las relaciones económicas y comerciales, obviamente con una apuesta político-estratégica a largo plazo, pero por ahora muy callados. Ahora, yendo a la primera pregunta que me formulaste. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con las percepciones de la población europea? En primer lugar, hay que señalar que desde hace 20 años por lo menos, Estados Unidos ha impuesto al mundo en su estrategia de guerra ininterrumpida posterior a los autoatentados del 11 de septiembre de 2001, una estrategia mundial de guerra sin fin, destinada simplemente a destrozar y destruir toda la infraestructura estatal del sur global y dentro de los países centrales del capitalismo un estado de emergencia y de vigilancia permanente. Uno de los instrumentos principales de esta estrategia de recolonización del mundo es la distorsión cognitiva. Es decir, la estrategia de manipulación sistemática de todo tipo de percepciones sobre la realidad, de todo tipo de mensajes sobre la realidad para que uno no sepa más a qué atenerse. Es decir, es muy difícil hoy en día distinguir cotidianamente qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo lindo, qué es lo feo. Y eso es una maniobra de cambiar figuras permanentemente, es decir, crear permanentemente nuevos motivos de agitación, nuevos motivos de ansiedad y de inseguridad, de modo que lo único que queda, el único refugio que le queda a gran parte de la humanidad es la ideología.
que puede tener distintas formas. Generalmente la forma básica de la ideología dominante hoy en día es es una ideología racista, violenta, belicista, que parte de una construcción de enemigos que se van reemplazando sucesivamente, una figura por la otra. Hoy la figura es Rusia, pero muy pronto la figura va a ser China o a lo mejor vuelve a ser Irán, no lo sé. Es decir, de acuerdo a las necesidades, que es la matriz interpretativa de la realidad. Es decir, no es que yo me enferme de gripe, sino que hubo un Vladimir Putin que me contagió, para decirlo en una forma extrema. Es decir, toda la relación de causa-efecto está invertida. Y a eso hay que agregarle, por supuesto, visiones de la realidad europea tamizadas, digamos, por la experiencia de los últimos, por lo menos de los últimos 77 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España hay que estirarlo un poquito más hasta el fin de la Guerra Civil en 1939. Es decir, eso que citabas recién, que te han dicho en distintas partes en España, se puede escuchar también en Italia, se puede escuchar en Francia o en Alemania. Claro. Es decir, con las mismas variantes. O sea, es la idea del siempre fue así. ¿Y qué hay detrás del siempre fue así? Y detrás del siempre fue así está la idea de que la guerra es lo normal. Es decir, es el acostumbramiento a la guerra que ha logrado crear la distorsión cognitiva. Yo viví en Alemania entre 1980 y 2004. La mayor parte de ese tiempo, las poblaciones, los pueblos europeos consideraban que lo normal era la paz, aún bajo las condiciones de la Guerra Fría. Incluso había grandes movimientos pacifistas. Se consideraba que había un orden jurídico internacional, había normas que todas las potencias en conflicto iban a aceptar, y que daba, por así decirlo, un techo de seguridad y previsibilidad a la organización de la vida, y ahí se trataba de disputar las condiciones del bienestar. Por supuesto, olvidándose de todo el sur global, por supuesto, con una matriz expoliadora y colonialista, eso ya lo sabemos de toda la historia europea, pero eso era lo normal, entre comillas. Hoy, lo normal ha vuelto a ser la guerra. Por lo tanto, la competencia, la idea de que puede haber una competencia hasta bélica entre países europeos, es una idea que no estaba hace 20 años. Es una idea que ha vuelto a aparecer ahora. Y que justifica, por ejemplo, por qué todos quieren caerle encima a Alemania. Es decir, hay toda una inducción del todos contra todos, ¿no? En términos de Hobbes, el hombre lobo del hombre. Claro. Hay una ruptura del estado de civilización y aceptado como normalidad. Entonces, en esas condiciones, obviamente, el ser humano normal, que mantiene un cierto grado de salud y de sentido de realidad, que dice, ¿y a mí qué me importa? Claro. Yo no puedo hacer nada. Yo como mis tapas y me tomo mi cervecita. Y es muy saludable que haga eso. Sí, de hecho, incluso he escuchado muchísimo esta constante de yo ya no escucho nada, para no estar informado, no escucho nada. Yo decía, bueno, pues qué grandes ganas de no querer estar informado. Pero bien, Eduardo, has hecho una exquisita
un exquisito diagnóstico de lo que está pasando. Y yo te pregunto, Carlos, pues ya para terminar, y sé que los dos tienen una agenda comprometida, Eduardo se tiene que ir a una conferencia, creo. Carlos, yo te pregunto, hablando de la disonancia cognitiva y de la distorsión cognitiva que está exhibiendo Eduardo, que me pareció perfectamente atinada. Distorsión cognitiva, genial ese concepto. Hablando de estas cuestiones, desde que nosotros estábamos en Irán, yo siempre denuncié la participación como una pieza clave fundamental del análisis mundial al presidente de Turquía, Erdogan. Y yo te pregunto, a ver, tenemos un Erdogan que se da la mano con el presidente de Irán, hace amistad con Irán, hace amistad con Rusia, es amigo aparente de Putin, es miembro de la OTAN, le planta cara a Trump cuando estaba Trump, hace lo que quiere, o aparentemente hace lo que quiere con las decisiones de Biden, mañana se va a reunir con Putin, se dio lujo de derribarle dos Sukhoi a Rusia, invade Siria, hace pactos para patrullar Siria, que no es su país. El propio presidente Bashar al-Assad dijo que era un ratero que incendiaba los campos de trigo, que se robó mucha parte del territorio sirio, que lo usufructó, que lucró con él. O sea, es como un arlequín, como el gran guasón. Y yo te pregunto, mañana que se va a reunir, ¿este señor está loco de psiquiatría? ¿Está pagado por Washington? ¿O verdaderamente va por la libre y él hace lo que quiere? Y entonces puede ser un peligro para el destino de la propia humanidad, porque está por todos lados. Y creo que es una clave muy importante que no se debe de descuidar en ningún análisis cuando se quiera hablar de Ucrania. Carlos. Sí, es importante el rol que juega Erdogan. Encasillarlo a Erdogan es bastante complicado, es una anguila refalosa en un balde con barro, o sea, poder capturarla no es tan sencillo, para poder definirlo, digo yo. Pero no nos olvidemos de que es un superviviente de un imperio que fue aplastado y que intenta retornar o por lo menos conformar una nueva reestructuración de ese viejo imperio turco otomano, y que para ello ha movido y está moviendo piezas. Es muy importante verlo cómo ha funcionado en estos años. Una de cal y una de arena, ha negociado con unos o con otros, se ha enemistado hasta con el propio Estados Unidos por el apoyo que le dieron o por el golpe de Estado que le intentaron imponer la misma Estados Unidos para derribarlo. No nos olvidemos que él se refugió también en Irán en el momento del golpe de Estado. Su avión presidencial aterrizó y estuvo protegido en Irán durante horas hasta que se estableció nuevamente el orden. O sea, es parte de un mundo histórico convulsionado. Esa región del Asia sudoriental ha sido históricamente motivo y causa de numerosos conflictos. No nos olvidemos que tiene gran influencia sobre los Balcanes, no nos olvidemos que tiene hoy en día un enfrentamiento muy serio con Grecia, que tiene también su juego con Israel, que tiene su juego y quiere también disputarle el mundo religioso que encabeza Arabia Saudita del mundo suní. O sea, poder definirlo fácilmente no es así de sencillo. Es un personaje complicado, pero que en el fondo uno puede ver que trabaja muy bien para tratar de mantener a Turquía en un nivel de mesas de negociación que realmente, si tuviera otro dirigente, difícilmente hubiera tenido la importancia que tiene hoy en día Turquía a la hora de sentar negociadores y personalidades de conflictos de alto nivel, como es el que tiene hoy Erdogan. O sea, es un personaje que está jugando fuertemente, pero que también con gran habilidad está moviéndose desde el mundo
occidental hacia el mundo asiático, lentamente está reconfigurando sus relaciones. No en vano ha estado en Samarcanda, en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, y creo que ahí ha habido gigantescos cambios, que es lo que hoy estamos viendo y que es lo que hoy se está profundizando a nivel internacional. La reunión de Samarcanda ha marcado un cambio histórico. Lo que pasa es que nosotros en Occidente seguimos consumiendo basura occidental que nos dicen de algunos países que supuestamente siguen siendo importantes, y la realidad es otra. La muerte de la mujer esta Isabel II en Inglaterra es una imagen concreta de la desaparición de gran parte de una historia occidental, y yo lo vengo diciendo desde hace más de 15 años. 5 siglos de dominio occidental han tocado a su fin. Si Occidente lo va a administrar lentamente, ordenadamente, o va a ser una caída abrupta como es la que están hoy en día sufriendo los europeos, sin nada. Unos países que tienen gigantescas deudas, que no pueden pagar el consumo energético y ya no pueden competir tecnológica ni industrialmente con los países que realmente hoy en día producen en grandes capacidades, como es Asia, con India y China a la cabeza, y Estados Unidos por otro lado. O sea, realmente es una encerrona en la que ha caído Europa, muy complicada, y como dice Eduardo, ¿hacia dónde van esos pueblos ahora ante esta decadencia? A la xenofobia, a buscarle la culpabilidad a Putin. Todo lo que pasa es culpa de Putin o de los rusos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que ellos han sido grandes beneficiarios de la explotación de las ex colonias y de países del sur global. Y hoy en día esa relación se les ha invertido y les está costando mucho sangre, sudor y lágrima poder restablecer algún tipo de negociación para adquirir los bienes que carecen en lo más absoluto, empezando por recursos naturales y por recursos energéticos. Tremendo, tremendo, nos los describes y escribes muy bien. Sí, este Erdogan, garante de la paz en los diálogos de Astana, no puede ser, ¿no? O sea, con Irán y con Rusia fue garante de la paz en Siria, cuando él era invasor de Siria. Y ahora quiere ser, pues, si no garante, sino mesa de diálogo de la paz en Ucrania, cuando le vende drones a Ucrania, con los que también están matando gente. O sea, es tremendamente inteligente. Carlos, tu cereza del pastel, una palabra para despedirnos, que voy después con Eduardo para que también nos dé su cereza del pastel. Tu cereza del pastel, ¿cuál es, Carlos? Una palabrita, y por qué en 20 segundos escoges esa palabra para mostrarnos o mostrar tu preocupación de lo que está pasando en Ucrania, de Ucrania para el mundo, por favor. Yo creo que ya es el fin del principio. Es eso. Vuelve a ser el fin del principio. Estamos en presencia de el fin de muchas utopías y de muchos mitos que lamentablemente por nuestra conformación y educación eurocentrista queremos y creemos que pueden continuar. Es el fin de todo esto. Tenemos que considerarnos miembros del sur global, debemos considerarnos que tenemos una autonomía cultural, especialmente los latinoamericanos, y tener que pensar en grande, como un dirigente nos dijo en la década del 70, argentinos, hay que pensar en grande. Y no debemos pensar en mantenernos ligados a estructuras decadentes y que están feneciendo con gran velocidad. Te agradezco mucho, Carlos. Gracias, un gran abrazo desde acá, desde lo que se dice el viejo continente, pero más bien como el origen de esa idea eurocentrista que ha permeado hasta las venas en todos los hermanos latinoamericanos, y que es hora, pues que es hora de hacer un exorcismo, ¿no? Eduardo, tu cereza del pastel, una palabra para despedir el programa.
lo complemento a Carlos. Yo antes de escucharlo a él, lo que pensé es el prólogo de un futuro incierto. Ándale. Es decir, es el prólogo de un mundo nuevo, pero no sabemos cómo va a ser. Y Ahí está el problema. así hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en todo, incluso en la vida cotidiana y en la vida privada, porque todo lo que viene por ahora es desconocido. Genial. Les agradezco mucho a los dos, un gran abrazo. Ya los quiero ver en persona. Ojalá que hagamos un periplo ahora por América del Sur. Les agradezco mucho, un abrazo, y a usted que nos ve, pues que no le coman las ansias, porque recuerde que el amanecer, si bien hay un punto preciso en donde el sol sale y el rayo de sol se estrella contra su ventana, el amanecer es paulatino, como todas las cosas, como la humedad en la pared. No hay una hora exacta en donde usted diga el amanecer empieza aquí y se acaba el amanecer acá, sino es lentamente como todos los cambios. Esté pendiente siempre, como dicen Carlos y Eduardo. Gracias. A ver, Eduardo, por favor. Permíteme, sí, porque me sugeriste lo siguiente. Tú que viviste en Irán tantos años, sabes perfectamente que la primera oración del creyente es en la aurora, es antes del amanecer. Exactamente. Y ya hablaremos de eso, porque hay muchas cosas también que hablar de eso. Eduardo, exquisito, como siempre, exquisito, Eduardo, y gracias, siempre un agradecimiento eterno, porque gracias a ti conocí a Carlos. Y Carlos, pues muchas gracias, porque gracias a ti hemos conocido muchas cosas desde tu pluma, desde tu pensamiento, desde tu reflexión. A los dos, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y a usted, pues gracias, porque usted nos hace a nosotros, a Detrás de la Razón, y prácticamente el público hace a todos, a Carlos, a Eduardo y a todos. Nosotros estamos muy agradecidos con usted que nos ve, tú que nos ves. Gracias, nos vemos.